Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de negocios internacionales para mercadotecnia. En esta segunda sesión vamos a continuar con el proceso de los negocios internacionales, ahora a partir del proceso de las exportaciones. Como habíamos visto, existen determinados tipos de importadores, hay una clasificación especial. Pero, ¿qué es la exportación? La exportación son las ventas de bienes y servicios producidos en un país y que se venden por un usufructo a otro país todavía. En tus láminas podrás ver diferentes definiciones que tenemos con respecto a la exportación, pero una de las más ágiles es las que salen de los límites aduanales de un país hacia el exterior con el fin de crear este intercambio de bienes y servicios. La exportación, ¿qué beneficios tiene? Dentro de un proceso de economía, las exportaciones son la parte que le permite a un país no solamente incrementar su desarrollo económico financiero, sino colocarse dentro del proceso de la globalización en un punto especial para poder generar mayores beneficios en una región geográfica determinada. Si me sigues, por favor, veremos que la clasificación de las exportaciones es la siguiente. ¿Sí? Existe aquellas exportaciones que son de un valor comercial eventual, que por lo regular son muestras. Tenemos las exportaciones temporales, que, como los voy a explicar más adelante, esas son reparaciones de maquinarias, se manifiestan en ferias o en cierto tipo de exposiciones para determinados productos determinados. La exportación definitiva, aquella que ya se realiza con determinada escala y con determinado sistema, ¿sí?, y periodicidad para ciertas empresas. Y la exportación menor, es decir, aquella que no rebasa los $50,000 o menos de 90,000 libras. Veamos qué es una muestra de exportación. Una muestra de exportación es el producto que tú fabricas, aquello que ya encontraste en un mercado que es susceptible de venderse en el extranjero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mandar la parte física de tu producto o tu producto físico, a el cliente que te lo está solicitando, a aquella persona que va a ser tu posible cliente. Ese tipo de muestras, que de alguna manera es un proceso de exportación, pero que se le llama eventual o menor, ¿por qué? Porque solamente puede pasar una vez, ¿sí? Puede que al cliente no le guste, puede ser que no sea tan susceptible de comprarse en el extranjero como tú lo pensabas. Y esa muestra, pues, simplemente es muy temporal, es momentánea, y el cliente la va a tener, pues, en el tiempo en que vea el producto, lo analice, esté de acuerdo o no con él para proseguir con el negocio, ¿sí? Esas son las exportaciones eventuales y que por lo general no confieren ningún tipo de valor comercial, ni a gran escala ni a menor escala. Posteriormente tenemos las exportaciones temporales. ¿Cuáles son estas? Las exportaciones temporales son las que se realizan a través de ferias y muestras o cierto tipo de delegaciones comerciales en el extranjero. Como vemos, hay diferente tipo de ferias. Hay ferias en determinados países donde se hacen para determinados sectores de la industria, sectores de la seguridad, sector agropecuario, sector de productos intermedios o industria de la transformación, ya sea de maquinaria, ya sea de productos tecnológicos o bien de agroquímicos o de productos químicos en específico, ¿sí? Este tipo de exportaciones temporales se realiza con el fin de llevar ciertos productos, sean del conocimiento del público objetivo, ¿sí?, de quién va a ser nuestro cliente susceptible, y que sea de alguna manera no solamente susceptible, sino nuestro posible comprador en un determinado mediano o largo plazo. También las exportaciones temporales tienen que ver con aquellas personas que se dediquen a la maquinaria pesada o a cierto tipo de la industria, ¿sí?, que requieren o refacciones o reparación de determinado tipo de componentes o tecnología para la reparación de esto. ¿Esto qué significa? Una exportación temporal se da que una empresa determinada se le solicite determinado tipo de refacciones para reparar o automóviles o telefonía celular o cualquier otro tipo de maquinaria en uso constante. Pero como va a suceder solamente una vez, se caracteriza de manera temporal. No es consuetudinario ni es de manera sistemática. La exportación definitiva, es decir, cuando una mercancía en volumen sale de manera permanente
del país con un destino ya determinado y con un usufructo de por medio, es decir, hay gastos onerosos ya para ello, con un valor comercial determinado. Y la exportación menor, aquella que no rebasa los $50,000, ¿sí? Aquella que en su peso no es mayor a 90 libras en el rango internacional y que se utiliza normalmente como medio de transporte la vía aérea. ¿Por qué? Porque este tipo de exportaciones por lo regular se utiliza mucho en la industria médica, se utiliza mucho en la industria de los laboratorios farmacéuticos o en la industria farmacéutica. ¿Esto qué significa? Es exportación menor porque el producto que sale por lo regular es pequeño, ¿sí? Va en un tránsito y en un tráfico perfectamente bien dirigido, ¿sí? Y se utiliza la vía aérea porque es la vía más rápida que existe. Puede ser costosa probablemente, pero eso no nos toca a nosotros clasificarlo como tal. Te voy a poner un ejemplo crítico de este aspecto. Hay países que se dedican hoy por hoy a la cuestión del desarrollo médico y farmacobiólogo. ¿Qué pasa cuando hay una lista de espera de cierto tipo de órganos vitales? ¿Sí? Y en otra parte del mundo está el donador esperando ser el receptor. ¿Sí? Perdón, está el receptor esperando el órgano del donador. Es aquí cuando entra este tipo de exportación, es decir, el país al cual requiere el órgano por el paciente determinado solicita a aquel país que tiene el desarrollo como tal, el órgano vital, se utiliza la vía aérea, obviamente pesa menos de 90 libras un órgano vital, ¿sí? Y pues, el costo simplemente es el flete, ¿sí? Ya que este tipo de acuerdos no se permite el tráfico de órganos por un monto o un reward económico. ¿Cuántas modalidades y formas de exportación tenemos? Tenemos la exportación indirecta, tenemos la exportación directa, tenemos aquellas que se hacen por licencia, aquellas que se hacen directamente por franquicia, ¿sí? Por alianzas estratégicas o bien conocido en los negocios un joint venture, y tenemos también la inversión directa, ¿sí? De estas 6 categorías veremos que todas son ágiles, todas son susceptibles de generar muy buenos dividendos, crear una muy buena penetración en el mercado en el que se encuentren, pero sobre todo, ¿sí? Gozan de una agilidad en la manera de hacer negocios única. La exportación indirecta, ¿cómo opera? La exportación indirecta viene a ser, ¿sí? Aquella que se realiza por medio de un intermediario. ¿Cuál es este intermediario? ¿Sí? Por lo regular se les llaman brokers y es aquella empresa que se dedica a colocar productos de pequeñas y medianas empresas en el extranjero. Y se realiza por medio de a través de una cuota o una comisión determinada. O bien puede ser a través de que una empresa comercializadora compre determinados productos, los haga propios y posteriormente los comercialice en el país destino. La exportación directa. ¿Cómo hacemos una exportación directa o cuál es la exportación directa? La exportación directa es aquella donde ya tenemos el cliente, donde ya tenemos a los posibles países designados y mandamos, ya sea en volumen, consuetudinariamente y de forma sistemática, los productos a que sean comercializados en esta parte de los mercados que ya previamente analizamos y que están siendo ya tratados como tal. Esta exportación directa, ¿qué es lo que hace la mayor parte de las empresas cuando ya tienen finiquitado un muy buen arreglo y firmado un contrato? Una licencia, ¿cómo funciona una licencia? Una licencia es aquella que se otorga, ¿sí?, por el uso de una patente de un producto para que ésta pueda ser explotada, ¿sí?, a cambio de cierto tipo o de regalías o de compensaciones o de comisiones por el nombre o bien por la fabricación del producto o uso del nombre y del producto como tal. Una franquicia es cuando ya se tiene no solamente el conocimiento o el famoso know-how, sino el nombre, ¿sí?, los estándares de procedimiento y el proceso para llevar a cabo, ¿sí?, el producto determinado hasta el cliente final, ¿sí?, bajo un manual de procedimientos perfectamente bien delimitado. Y eso se hace de manera transnacional o de manera internacional. Ejemplos de esos hay bastantes. Tú conoces un McDonald's, conoces un Starbucks, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que lo que hacen es otorgar, no en licencia, pero sí en usufructo, nombre, publicidad, manuales de operaciones y todo el conocimiento necesario para que tú lo operes en nombre
del dueño. Una alianza estratégica o el famoso joint venture es la mejor manera de hacer fusiones y adquisiciones. ¿Cómo funciona esto? Cuando una empresa trata de entrar en un mercado determinado o en un país determinado, se asocia con aquella que puede ser el número 1 o el número 2 dentro de la zona geográfica determinada, y de esta manera establecen un común acuerdo para poder introducir los productos de este en el mercado local. Esto es muy usual, sobre todo con empresas muy grandes, empresas transnacionales muy grandes, que a la hora de penetrar un mercado local se establecen con el que rige el mercado local, el líder dentro de ese mercado local, ¿sí?, con el fin de generar un nombre. Y la inversión directa es cuando una empresa como tal, ¿sí?, llega, se establece en una región determinada, fabrica el producto, lo comercializa y él mismo lo exporta, bajo las reglas del país de origen. Todo este tipo de categorías de la exportación o dedicarnos a las exportaciones confiere ciertos riesgos. Los negocios internacionales tienen ciertos riesgos que tienen que ser analizados. No es simplemente como penetrar tu mercado local, de que si te gustó, a lo mejor no le gusta a él, pero sí le gusta a este otro. No, aquí las cosas tienen que analizarse más detenidamente. Tienes que ser más cauteloso en lo que vas a realizar. ¿Por qué? Porque no solamente vas a perder dinero, vas a tener un gran gasto de recurso humano, de factor humano, ¿sí?, y de recursos materiales. Lo primero que tenemos que ver como situación de riesgo es el riesgo competitivo. No solamente que seas bueno en lo que hagas, sino quién más hace lo mismo que tú, ¿sí?, y puede dominar esa región geográfica. ¿Cuáles son sus estándares? ¿Cuáles son sus formas de procedimiento? ¿Qué es lo que hace, sí, que a lo mejor hace lo mismo que tú, pero que sabe distribuirlo mejor, sabe venderlo mejor, o mejor aún, tiene estándares de calidad mejores que los tuyos? El riesgo monetario y el tipo de cambio es algo que también tenemos que observar mucho. No solamente el hecho de que tu competidor haga lo mismo que tú, sino que dentro de esa zona geográfica determinada, ¿cuánto vale el dinero? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Te has preguntado qué es lo primero que tienes que ver para ver la salud financiera de un país y a la hora de penetrar un mercado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por lo regular, muchas personas le dan el trabajo a un segundo o un tercero que hagan un análisis financiero, un análisis de mercado, y ahí te venga, sí, el desglose de cuáles son las posibilidades de poder penetrarlo o no. Ya haces tu análisis como tal. Pero si quieres tener una radiografía rápida de cuál es no solamente la calidad de vida, sino qué tan cara es la vida en un mercado al cual quieras penetrar, fíjate en el valor de su moneda. Fíjate en el valor de su moneda con la moneda de paridad más alta, que tenga la paridad más alta. En este caso es el euro, ¿sí?, o el dólar norteamericano, o bien la libra esterlina. ¿Cuánto vale esa moneda local con respecto a estas tres más grandes? Y a partir de ahí te vas a dar cuenta de rápidamente, como una pequeña radiografía, qué tan cara es la vida en ese país, qué tan caro es ese mercado, ¿sí?, qué tan elevado es su inflación, y lo más interesante de todo, cuánto cuesta la vida. ¿Por qué? Porque el dinero tiene valor, ¿sí?, y a la hora de hacer negocios internacionales tenemos que tomar muy en cuenta cuál es el riesgo monetario, ¿sí?, que vamos a tomar por ello. A la hora de analizar el tipo de cambio tenemos que ver también cuáles son las tasas de interés locales, quién rige la política financiera, quién rige la política monetaria, y si vale la pena incursionar en ese mercado y cuál va a ser nuestro periodo de recuperación si es que invertimos nuestro dinero en ese mercado. Otro aspecto que mucha gente obvia, pero que realmente es muy importante, ¿sí?, es el riesgo político. ¿Por qué? Porque todos los países tienen normas de comercio, todos los países tienen reglas al comercio internacional, todos los países tienen un estándares de leyes que hay que seguir. Y esto te lo quiero explicar de la siguiente manera, que a veces mucha gente obvia. Hay tres elementos que mueven al mundo, y esos tres elementos no siempre los tenemos muy en cuenta. El primero de ellos es el dinero. Acá arriba tenemos a las empresas. Y acá abajo tenemos al gobierno.
Tú me dirás, ¿por qué son tres elementos que mueven al mundo? Desde que el ser humano existe, se agrupa, deja de ser sedentario, ¿sí? Crea intercambio, ¿sí? El intercambio genera capital, pero hay alguien que tiene que poner las reglas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir en un aspecto más aterrizado de negocios y a la hora de generar bienes de capital? Que las empresas son las que dominan el mundo en cuestiones de intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? Pero es el gobierno quien pone las reglas. En medio está el dinero. Esto es por lo cual los gobiernos actúan y las empresas actúan. Si nosotros queremos, al igual que ellos, generar bienes de capital, simplemente tenemos que seguir las reglas. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos que tener muy presentes los tres elementos. Si no tenemos en cuenta bien esos tres elementos, algo te está fallando a la hora de hacer negocios. O a lo mejor me dirás, conozco gente que ha hecho muchas cosas, ha penetrado mercados de diferentes países sin haber mencionado nada de esto. Esto lo puedes obviar porque puede ser de uso normal. Todos los días tocas dinero. Todos los días ves nombres de empresas a la hora de salir a la calle. Sabes que vives bajo un régimen legal. Bien, cuando llegues a un nuevo mercado, analiza no solamente su moneda y su tipo de cambio, sino analiza también cuál es su estabilidad política, ¿sí? Cuáles son sus reglas sanitarias, sus reglas de comercio, su política comercial, su política monetaria y cuál es el proceso del manejo de su economía, que no siempre en muchos países es el mejor. Sobre todo cuando hablamos de países del tercer mundo. Hay algo que muchas empresas no toman en cuenta cuando hablamos de riesgo político y al hacer el análisis de riesgo monetario y que viene de una manera muy especial y que casi nadie lo espera. ¿Has pensado en qué es la nacionalización? Vale la pena incursionar en un mercado en el cual a la hora de revisar las políticas que tienen para generar intercambios de bienes y capital, el gobierno tenga esta disposición. Es algo que tenemos que analizar poco a poco. Riesgo competitivo, riesgo monetario y las cuestiones que tienen que ver con el riesgo político. Ahora bien, veamos qué es la exportación directa. La exportación directa es cuando existen ventas a través de un tercero, como te había comentado, pero se hacen por compañías ya establecidas que les llaman trade corps, se llaman brokers y que de alguna manera son contactos que ya tienen establecidos en diferentes partes del mundo, esperando colocar mercancías de pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? ¿Por qué de pequeñas y medianas empresas? Porque carecen de la infraestructura necesaria para poder penetrar un mercado por sí solas, ¿sí? Carecen de la infraestructura para generar un volumen de producción lo suficientemente alto para satisfacer un mercado foráneo. Por último, esta empresa que realiza cierto tipo de ventas puede hacerlas de forma regular o puede hacerlo de manera irregular, es decir, por un periodo de tiempo muy corto o simplemente una vez o dos veces si es que lo requiere el cliente. ¿Por qué? Repito, porque no tiene la capacidad para producir en gran escala. Ahora bien, dentro de estas modalidades y formas de los negocios internacionales, vemos que la exportación indirecta tiene ciertos inconvenientes. Uno, dependes de un intermediario para poder colocar tu producto en un mercado extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de no tener tú la infraestructura para poder satisfacer al mercado por ti mismo, ¿sí? Y no tener los contactos adecuados, vas a necesitar un intermediario que te haga eso, ¿sí? Que tenga los contactos, que tenga la infraestructura, que incluso sepa hablar el idioma que a lo mejor tú no hablas. Después, vamos a ver que el escaso aprendizaje del negocio exportador da consigo cierto temor a la hora de incursionar en un nuevo mercado. Los mercados externos generan una novedad, generan también ambición, generan reto, pero también pueden intimidar, ya que los usos, formas y costumbres, como no los compartes o no los conoces del todo, tú no sabes bien a bien cuál vaya a ser el destino final de tu producto en un corto o mediano plazo. Es decir, puede que de novedad pueda venderse muy bien, ¿sí? Pero en un término de medio año, un año, año y medio, ¿sí? Venga completamente en declive. No todas las sociedades tienen los mismos hábitos de compra. No todas las sociedades piensan igual a la hora de adquirir un bien o un servicio o simplemente un producto determinado. Esto pasa mucho si no analizamos cuáles son los hábitos de compra de nuestros clientes.
cuáles son los hábitos que tienen a la hora de decidir en comprar un producto, ¿sí? O un bien o servicio. Aquí te pondré un ejemplo muy interesante. ¿Cuánto tiempo tomas en decidir la compra de una lata de atún, de un litro de leche? Si es nacional, si es importada, ¿cuánto tiempo te toma? Hay quienes les toman unos segundos, hay quienes ni siquiera lo piensan, simplemente van, toman el producto y lo ponen, no se fijan en la procedencia, hay quien sí. Bien, ese pequeño tiempo que te tomas o que no te tomas define mucho tu comportamiento de compra. ¿Cuánto tiempo te tomas a la hora de comprar una casa? ¿Cuánto tiempo te tomas a la hora de comprar un automóvil? Te tomas más tiempo, checas otros elementos, ¿cierto? Esto es algo muy semejante a la hora de incursionar en un nuevo mercado. Tómate tu tiempo para checar cuáles son los indicadores a tomar, los hábitos de compra, los hábitos de consumo, los usos, formas y costumbres del mercado que tienes que incursionar, ¿sí? Ahora bien, a menor potencial de ventas que la empresa pueda aspirar, pues menor va a ser su capacidad de penetrar un mercado. Y por último, los intermediarios no tienen un alto compromiso con la empresa, es decir, les interesa hacer negocios una vez, dos veces, pero no utilizan tu nombre, utilizan el de ellos. Y si tú haces un producto determinado, pero también lo hace B y también lo hace C, pues al intermediario le va a dar lo mismo comprártelo a ti que comprárselo al otro o al tercero. Ahora bien, ¿qué es la exportación directa? Es la venta directa de las mercancías con un fin determinado, ya sea a través de un distribuidor o de un agente comercial, o bien que tengas tú la capacidad suficiente para crear una sucursal o una subsidiaria comercial determinada. Esta venta directa está asociada no solamente al conocimiento del análisis que te acabo de mencionar, de los hábitos de consumo, la parte económico-financiera, sino sobre todo a que ya tienes perfectamente bien definido el producto que vas a colocar y por qué, el mercado que atacaste, por qué lo atacaste, ¿sí? Y que ya con ciertas pruebas de la susceptibilidad de compra del producto entras con una mayor confianza, ¿sí? A la hora de tener un distribuidor o agente es porque tienes un desplazamiento interesante de tu producto, un desplazamiento mayor. A la hora de que pienses que puedes tener una subsidiaria comercial o una sucursal de tu empresa, eso quiere decir que tus ventas son sistemáticas, que de alguna manera estás haciendo bien las cosas y adelante, vas a ser susceptible de generar altos bienes de capital. Ahora bien, la venta directa tiene que ver mucho no solamente con tu empresa o la empresa exportadora que tenemos, sino saber qué tipo de sucursal o qué tipo de intermediario o agente vamos a utilizar. ¿Okay? Tenemos que ver si vamos a establecer algún tipo de filial, si vamos a establecer algún tipo de sucursal, si vamos a tener que hacer cierto tipo de análisis como una preventa, el seguimiento del producto a través de beneficios postventa. Y por último, si ya tenemos el bien perfectamente, bastante bien desplazado, bueno, darle un valor agregado, ¿no? ¿Sí? Son servicios que se otorga de alguna manera a la hora de tener ya una venta directa determinada. ¿Qué tipo de empresas hacen estos? Aquellas empresas que ya son grandes, que sus productos se desplazan muy bien y que saben que pueden darte algún plus o algo agregado a la compra que tú realizas normalmente. Un distribuidor o agente internacional, ¿quiénes utilizan este tipo de personas? Por lo regular son pequeñas y medianas empresas, aquellas que no cuentan con la infraestructura total, pero que sí pueden ya penetrar un mercado, aunque sea de forma mínima, pero dar a conocer sus productos. ¿Por qué lo utilizan? Primero porque es útil. Un distribuidor o un agente es útil en el sentido de que ya tienen los contactos, tienen la infraestructura, y lo único que tiene que hacer es colocar tu producto en el mercado que debe de ser. Tiene práctica, el sujeto ya sabe qué es lo que tiene que hacer, es decir, ya tiene bien conocido el camino. Los contactos están establecidos y solamente hay que llevar tu producto hasta el lugar del destinatario. Es sencillo, te ahorra muchísimos trámites, te ahorra el acceso a un agente aduanal, te ahorra los pasos del custom, te ahorra infinidad de papeleo que por la infraestructura que careces no lo vas a realizar tú. Y por último, es poco costoso.
¿Por qué? Porque por lo regular, si vemos un distribuidor internacional, pues te va a cobrar una cuota. Un agente internacional, pues te va a cobrar una comisión por lo tal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un distribuidor internacional y un agente internacional o un agente de negocios? El distribuidor internacional, por lo regular, toma posesión de la mercancía. Es decir, tú fabricas algo, el distribuidor te lo compra y él ya es responsable, haciendo propia la mercancía, de colocarla y venderla en el extranjero. La revende a los clientes finales de alguna manera, ¿sí? Y simplemente pues, es un cliente más que tienes, ¿ok? No implica de alguna manera que tu nombre esté en el extranjero per se porque tú lo coloques, ¿sí? Para el distribuidor internacional tú solamente eres otro cliente más. A diferencia de un agente de negocios que va a representar a tu empresa, no toma en posición tu mercancía, sino que toma tu nombre, agarra tu producto, lo coloca en el extranjero con tu nombre. Y por último, ¿sí? No te va a cobrar hasta que haga la venta. ¿Sí? Una vez que hace la venta, pues, te cobra por una comisión determinada. Esto también lo conocemos como brokerage y que es bastante útil y bastante funcional. Ahora bien, una vez que tenemos ya cubierta esta necesidad, podemos pensar también en una subsidiaria comercial. ¿Esto qué significa? Es una etapa de la internacionalización de la empresa cuando ya sistemáticamente tiene ventas en el extranjero. Sí implica un alto costo de inversión, por supuesto, pero también implica un alto volumen de ventas. Es decir, que tu producto se está desplazando bastante bien, lleva consigo buenos beneficios y por último, se canalizan ya los pedidos en el exterior a través de esta subsidiaria comercial que logres tener. ¿Por qué? Porque puedes atacar nuevos mercados, ¿sí? Es decir, tienes tu planta productiva aquí en México, pero tienes la posibilidad de establecer una subsidiaria en China, ¿sí? Entonces puedes atacar todo el mercado asiático, de tener tú la susceptibilidad de colocarlo. ¿Sí me explico? No solamente producirlo y de ahí satisfacer el mercado, sino ampliarte más, ¿sí? Porque puedes hacer crecer esa subsidiaria, tener una planta más y así abarcar otras fronteras más, hacia comerciantes y clientes finales. Otro de los aspectos que tenemos de la exportación es la licencia, que de alguna manera es la cesión de parte o de firma propietaria, o sea, o de una patente o de el conocimiento que se tenga para aplicar los procesos de producción y de distribución de una marca determinada para generar un usufructo. Es decir, se cobran regalías por cada unidad que se concesiona. ¿Quiénes hacen esto de las licencias? Grandes empresas que de alguna manera ponen su nombre en manos de otras personas para que los comercialicen, los desplacen y los vendan. Es decir, tú puedes tener una tienda de ropa de marca determinada, no puede ser una franquicia, sino puede ser una licencia, es decir, que tú coloques todo, pero que se te dé la oportunidad de comercializar y vender ese producto, ¿sí? Bajo que en tu tienda, con tu nombre, se vende ese producto. Después tenemos lo que es la franquicia, que es la forma especializada, es decir, el know-how, ¿sí?, de una licencia en el cual se vende o de alguna manera se le otorga en propiedad inteligible al concesionario para conducir un negocio. De esto ya tienes bastantes ejemplos al respecto. Actualmente podemos salir a la calle y en cualquier parte del mundo vamos a ver que existe una franquicia, ya sea de comida rápida, ya sea de muebles, ya sea para bajar de peso, ya sea de gimnasios, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son sus ventajas de la exportación como tal? Primero que nada, ya tiene una reputación determinada. Tú sabes que es un negocio seguro, es un negocio confiable y que goza de cierta aceptación en el público o en sus clientes. ¿Se requiere cierto capital de trabajo? Sí, pero está estandarizado. El mismo que te va a otorgar la franquicia, el mismo dueño de la franquicia, te va a decir cuál es el monto de inversión y lo que se requiere para gastos de operación. Otro, ya hay experiencia determinada, es decir, está probado, el nombre está probado, el producto está probado y está aceptable, y es aceptable. Es decir, se desplaza con una agilidad buena. Hay asistencia gerencial, por supuesto, se te va a dar el manual de operación para poder evolucionar en este negocio. Después hay utilidades, por supuesto, y se te da un margen de periodo de recuperación para poder tú seguir continuando con el negocio. Y después es bastante motivador. Tener una franquicia es motivador en el sentido de que
sabes el tipo de clientela que vas a tener por el nombre de la franquicia que manejas. Sus desventajas, bueno, son los derechos, ¿sí? No son tuyos, no es tu negocio, estás utilizando un nombre. Después, no eres tan independiente, tienes una gran dependencia hacia el dueño de la franquicia. Hay una estandarización, es decir, tú puedes comprar el mismo producto en cualquier otra región, pero tú dominas una pequeña o una muy pequeña área local. Hay cierta lentitud a la hora de hacer el negocio probablemente, pero existe. Se puede cancelar. Hay un control determinado por el dueño de la franquicia. Y por último, ¿tienes competidores? Claro que tienes competidores si son tan agresivos y tan grandes como el nombre que manejas. Tenemos las alianzas estratégicas en este caso. ¿Qué es una alianza estratégica? Pues son acuerdos comerciales que surgen entre diferentes empresas. Son acuerdos de voluntades determinados. ¿A través de qué? A través de cierto tipo de cuestiones financieras, de situaciones económicas o de la mera penetración del mercado. Se realiza un proyecto con el fin de hacer un negocio común y que sea benéfico para ambas partes. Hay una aportación individual de bienes, ¿sí?, o de capital intelectual, pero por su naturaleza jurídica las alianzas estratégicas tienden a ser negocios muy delicados. Yo te pongo un ejemplo muy interesante de una alianza estratégica, que es, por ejemplo, cuando Grupo Walmart ingresa a México. ¿Con quién se asocia? ¿Con quién hace la primera alianza estratégica de supermercados? Con Aurrera, con Grupo Cifra, ¿cierto? Hacen su alianza estratégica, logra Walmart penetrar al mercado nacional a través de la relación Cifra-Walmart, ¿sí? Y con el tiempo Walmart absorbe por completo Grupo Cifra y hoy por hoy se transforma en Walmart. Eso es como una empresa grande logra penetrar un mercado local a través de una alianza estratégica con el más grande. Es un contrato meramente mercantil, por supuesto, tiene cierto tipo de cuestiones o de cierto tipo de cláusulas que se tienen que manejar con cierta cautela. ¿Sí? Esta colaboración entre empresas permite repartirse mejor el mercado, llegar a clientes finales de manera más ágil y desplazar una gran cantidad de productos. Hay una gran transferencia de conocimiento o de know-how y es una forma judicial o legal ágil para hacer negocios. Tenemos la inversión directa. La inversión directa en cuestión de exportaciones es cuando una empresa llega, se establece, pero crea toda la infraestructura necesaria para que sus productos salgan al extranjero a partir de la base en donde se establece. Es decir, hay inversión extranjera en el ramo, ¿sí?, del país donde se quiere poner. Es una inversión por operación y la inversión extranjera directa es una parte del sector económico para los países muy, muy necesaria. La inversión directa tiene como principio la colocación de capitales a largo plazo en un país extranjero, es decir, una empresa llega, se establece, pero no se establece por 2 o 3 meses, se establece por un mínimo de 60 años. ¿Sí? Hay creaciones de empresas agrícolas, industriales, de tecnología, de transferencia de tecnología y hoy incluso de turismo y educativas. Si lo vemos de la siguiente manera, la inversión directa viene a ser hoy por hoy uno de los impulsos más grandes de los Estados-naciones. No solamente es una fuente de creación de trabajo y de empresas y de generación de capitales, implica también el desarrollo tecnológico y el desarrollo del factor humano. ¿Esto cómo surge? Bien, si lo vemos de la siguiente manera, la forma en que vemos que la inversión extranjera puede generar un alto desarrollo es a partir de establecerse en una zona geográfica determinada y de ahí controlar, ¿sí?, un segmento muy grande. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando una empresa de tecnología se establece en una zona determinada? Todo el mundo ha escuchado hablar de la región de Silicon Valley, ¿cierto? Que es donde están las empresas de software, ¿sí?, más grandes del mundo, empezando por Microsoft, por Apple, por Lucent Technologies. Bien, estas empresas al establecerse en esa región, ¿sí?, generan un polo de desarrollo determinado, lo cual va a permitir que la fabricación de sus productos en ese lugar salga al extranjero, generando beneficios para la localidad, generando una mayor derrama económica para el país, pero lo más importante de todo, crea capital humano
capital de trabajo altamente especializado, ¿sí? Que va a poder colocar sus productos en cualquier otra parte del mundo con un nombre bastante elevado. Si no, échenle un ojo a cualquier empresa de computación. Por último, tenemos los contratos y convenios internacionales. Si la inversión extranjera directa es, vamos, una parte de la exportación o de la rama del comercio internacional, de los negocios internacionales más ágiles y más sólidas que hay, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Desde el punto de vista de los negocios internacionales tenemos que tomar en cuenta que a la hora de firmar un contrato también estamos adquiriendo derechos y obligaciones. Primero que nada establecemos un contrato ¿para qué? Para hacer formal un negocio. No hay negocio que no sea formal a partir de un contrato, ¿sí? ¿Cuántos tipos de contrato tenemos? Tenemos el contrato común, que es de compra-venta, un contrato de distribución, tenemos contratos con agentes intermediarios, de alianzas estratégicas, que también se establecen contratos por ello, de transferencia de tecnología, de licencia o de licensing, de know-how o de conocimiento, de asistencia técnica o de franquicia. Bien, el contrato de compra-venta es aquel contrato en el cual, por un bien económico determinado, se transfiere un bien o un servicio entre dos particulares. De alguna manera esto es un contrato bastante, no simple, pero sí bastante sencillo y de lo más cotidiano. Tiene un poco más de sofisticación cuando hacemos un contrato de distribución en el cual una empresa contrata a otra para ofrecer sus servicios y distribuir sus productos en determinados mercados o en determinadas zonas geográficas con el fin de lograr un usufructo. Este tipo de contratos va a tomar en cuenta lo siguiente: horarios, factor humano, zona geográfica determinada donde se prestará el servicio, el tipo de servicio que se va a otorgar, el horario en que se otorgará el servicio y las condiciones generales, así como seguros, así como cuidado de la mercancía, manejo de la misma y los estándares requeridos para poder realizarlo. Después tenemos el contrato que es con agentes intermediarios. Estos contratos que se establecen con un agente intermediario es aquel en el que nosotros vamos a permitirle a este agente que distribuya y dé a conocer en diferentes segmentos geográficos nuestro producto, bajo las líneas que ambos acordemos, que va a ser en tiempo, que va a ser por nombre, que puede ser por comisión, que puede ser por determinado tipo de cuota. Este agente intermediario que se va a encargar precisamente de distribuir eso, en el contrato tenemos que poner claramente o tenemos que ver cuáles son las cláusulas a definir por ello. Este agente intermediario que puede cobrar por comisión o puede cobrar por alguna manera de manera temporal en un tiempo determinado, ¿sí? Ahí en el contrato estableceremos cuáles van a ser las ganancias requeridas por ello. En un contrato por alianza estratégico, joint venture, tiene que ver cuál va a ser el beneficio mutuo, por cuánto tiempo. Por lo regular las alianzas estratégicas son por determinado tiempo, son temporales. ¿Cuál es el beneficio entre ambos y cuáles son las aportaciones entre ambos actores, entre las partes actoras, para poder llevar a cabo el acuerdo comercial? Y de esta manera establecer claramente cómo se van a dividir las ganancias, quién va a ganar qué y por cuánto tiempo. Un contrato por transferencia tecnológica es aquel que se realiza cuando nosotros necesitamos determinado tipo de herramientas sofisticadas o de tecnología para elaborar nuestro proceso de exportación o de los productos que tenemos, ¿sí? En esos contratos se va a establecer qué tipo de tecnología es, quién se va a encargar de ello, quién se va a encargar del cuidado, por cuánto tiempo, quién va a dar el mantenimiento a tal tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. En un contrato por licencia, este contrato por licencia tiene que ver con el nombre, el lugar, la zona geográfica, el tipo de competencia que se tendrá y por cuánto tiempo se te puede otorgar el uso de esa licencia. Una licencia por conocimiento, por know-how, que tiene que ver mucho con la cuestión franquiciataria de alguna manera. Tienes que establecer en ese contrato, se establecerá en sus cláusulas cuáles van a ser los requerimientos para el uso de ese know-how, bajo qué línea se va a explotar y de qué manera se va a realizar, ¿sí? Un contrato de asistencia técnica. El contrato de asistencia técnica tiene que ver con quién te va a dar la asistencia, si es una empresa establecida,
si es una persona que se dedica a trabajar por su cuenta, en cuánto tiempo, las herramientas que va a utilizar, ¿sí? Si de alguna manera es profesional, si no es profesional, en el ramo, etcétera, 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 ¿sí? Y hay que tener cuidado con ese tipo de contratos. Por último tenemos el contrato de la franquicia, y que es precisamente el uso, en el contrato se va a establecer el uso del nombre, el uso de los bienes, la transferencia del conocimiento, el tipo de publicidad, por cuánto tiempo y cuáles son los alcances del uso de esa franquicia en forma temporal. Como vemos, los negocios internacionales, al establecer el contrato, requiere de cierto cuidado. Hay que ser muy metódico a la hora de revisar cada uno de ellos. Yo te invito a que revises la bibliografía, veas con detenimiento cuáles son las características de cada uno de los contratos, veas cómo se establecen y cuáles son las ventajas que vas a tener a la hora de firmar uno de ellos. No hay nada más importante que cuidar tu propio negocio o cuidar el negocio de tus clientes. A la hora de hacer negocios internacionales y para entrar a un mercado, hay que tomar muy en cuenta las herramientas que te comenté en un principio. ¿Sí? Los riesgos a tomar: factor económico, factor político, factor financiero, factor social, usos, formas, costumbres, hábitos de consumo. Si logras checar esta radiografía, logras tener este panorama en general y logras también analizar perfectamente bien un contrato, vas a tener una ventaja comparativa sobre los demás. Estarás controlando no solamente la zona a la que quieres entrar, sino estarás controlando también el proceso de negocio que quieres llevar a cabo. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta segunda sesión. Gracias por tu visita y espero verte pronto.